Y agradeceros a todos vosotros, que sin vosotros, bueno, ya se repite habitualmente, el certamen de teatro no puede seguir esta envergadura que está cogiendo en Jarandilla de la Vera, conocido a nivel nacional. Bueno, pues ya con estas palabras queda clausurado el 26º certamen de teatro Villa de Jarandilla y ahora procedemos a entregar los premios. Muchas gracias. El primer premio no, comenzamos con el premio a la mejor ambientación y decorado. Entrega el premio Masi Pizarro y venga, ahora sorpresa. El premio es para el grupo de teatro Asociación Teatral La Tea de... Entrega el premio Javier Prieto, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Piornal, que tenemos la suerte de que nos acompañe. Pues a ver, sorpresa. Nada más, y el premio al mejor vestuario es para el grupo de teatro Virtual Grupo Teatral por su representación de la obra Floresta. Enhorabuena. Entrega el premio Eva García. El premio para la mejor actriz es para Laura Pérez por su papel en la Reni en la obra Monstruo de Papel Mojado. Pero el premio al mejor actor es para Javier Bermejo por su papel en Momón en la obra El Señor Ibrahim, Las Flores del Corán. Con una dotación económica de 650 euros, trofeo y diploma, entrega el premio Fermín, del alcalde de Jarandilla. Buenas noches, nada más agradeceros, como ya os dije al principio, que hayáis estado en el certamen de teatro, porque, como siempre digo, si no fuerais estuvierais ahí sentados vosotros, esto no tendría sentido. Agradeceros que os haya gustado la obra, que hayáis disfrutado con ella, que esa era nuestra ilusión y nuestro interés, que os gustara a todos. Y hasta el año que viene, que nos volvamos a ver otra vez. Gracias. La ganadora es... No entiendo portugués, pero voy a intentar decirlo. Grupo de Teatro Alenciana, Asociación de Juventud. Mejor representación teatral con una dotación de 850 euros, trofeo y diploma. Entrega el premio Álvaro Sánchez Jotrina, diputado de Cultura. De gobierno hace 26 años en este certamen de teatro y hoy este equipo de gobierno lo mantiene y a vosotros, compañeros, os lo quiero agradecer. Y os lo agradezco muy especialmente y sobre todo a alguien que más que mi compañera también es mi amiga y le ha dado mucho peso a este certamen de teatro y hoy le da el relevo a otro que estoy seguro que va a ser un muy buen concejal, Javi. Eva, segundo premio que doy, que entrego, muchas gracias, al grupo de teatro La Otra Parte del Teatro por su representación de la obra Monstruos de Papel Mojado. Por ahí, Mari Carmen, perdón, van a subir como una de las asiduas al público, van a subir a entregar el premio del público. Que no tiene premio en mecánico, pero sí tiene esta cesta. A ver cómo estamos de fuertes, que tenéis que dar esa cesta al del público luego. A ver. El premio del
público pertenece a... Monstruos de papel mojado. Seguimos ya. Primer premio a la mejor representación teatral con una dotación de 1.200 euros, trofeo y diploma. Entrega el premio Tony Álvarez González, directora de CEPAL, del Centro de las Artes Escénicas y de la Música. El grupo de teatro virtual Grupo Teatral por su representación de la obra Floresta.